por tu gracia presenta. Vamos a entrar a la palabra del Señor, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe, amén. Señor amado, te agradecemos por este tiempo y pedimos tu bendición, Señor, a través de tu Escritura, Dios amado, que sea tu Santo Espíritu guiándonos. Queremos aprender de ti, Dios amado. Señor, queremos, mi Dios, ser transformados por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cuánto les gusta descubrir la verdad? ¿Cuánto les gusta descubrir verdad, aprender cosas nuevas que saben ustedes que son verdad? A ti te gusta la escuela, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando vas a las clases te gusta aprender cosas, ¿verdad? Yo sé porque te conozco que te gusta. Todos nos descubrimos cosas nuevas, la verdad, ¿sí? Nos gusta conocer aquello que es desconocido para nosotros. Cuando lo aprendemos, descubrimos la verdad y nos sorprendemos y crecemos en la fe y crecemos en conocimiento cuando nosotros conocemos la verdad. Ahora, la Escritura, la Biblia, sabemos que es la verdad de Dios, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la verdad de Dios. Pero cuando nosotros venimos a la Escritura y aprendemos de las cosas de Dios, por ejemplo, aprendemos que Dios es... ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en todo lugar. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede, ¿verdad? Entonces eso, la Escritura, cuando nosotros leemos la Escritura, podemos descubrir que Dios es omnipresente, omnipotente. Podemos descubrir muchas cosas de Dios que son verdad. La Biblia es verdad. Y aprendemos las cosas que la Biblia nos enseña y descubrimos la verdad. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos esas cosas de Dios, no necesariamente esas cosas que aprendemos de Dios, acerca de Dios, que nos hace salvos, no nos salvan. Por ejemplo, conocer que Dios es un Dios omnipotente y entender que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, eso realmente no hace salvo a nadie, no salva a nadie. Solamente conocemos que Dios es así, ¿ok? Pero la Escritura nos habla de que hay una manera para ser salvos. Hay una manera para llegar a Dios y vivir eternamente, porque estamos separados de Dios por causa del pecado en nuestra vida. Estamos separados de Dios. Y entonces la Escritura nos enseña que hay una sola verdad para llegar a Dios, ¿sí? Y esa verdad es, dice la Escritura, que es la verdad, la única verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdad de Dios, tenemos que definir de qué estamos hablando. Si estamos hablando de cómo podemos conocer a Dios a través de las Escrituras, quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, dónde está Dios, dónde vive Dios, los planes de Dios, los podemos conocer esa verdad a través de la Escritura. Pero si queremos conocer la verdad que nos hace salvos, en otras palabras, si queremos conocer el Evangelio, entonces necesitamos conocer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es sinónimo del Evangelio. Porque cuando la Escritura habla de la verdad de Dios, está hablando del Evangelio. Entonces vamos a ir a la Escritura hoy y vamos a ver cómo la Escritura nos muestra la diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer verdaderamente la verdad de Dios. Mucha gente en el mundo, alrededor del mundo, conoce acerca de Dios. Y hay mucha gente que tú puedes platicar con ellos y te pueden decir muchas cosas que son verdad de Dios. Sin embargo, esa persona no va camino al cielo porque no conoce la verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir cuidadosamente a la Escritura y vamos a ver lo que la Escritura nos dice para aprender entonces lo que es la verdad de Dios. Vayamos en primer lugar a Colosenses. Vamos a ir a diferentes escrituras hoy día, así que tengan sus Biblias a mano y vamos a ir a diferentes partes de la Escritura. Vayamos a Colosenses capítulo 1.
Y miren ustedes en Colosenses capítulo 1, versículo 6, en la última parte lo que dice la Escritura, dice, y conociste la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad. Ahí en esa Escritura dice que nosotros cuando venimos al Evangelio, nosotros conocimos entonces la gracia de Dios en verdad. Esa verdad de la que está hablando ahí en Colosenses está haciendo referencia al Evangelio, a entenderlo. Quiere decir que cuando llegamos a Dios, conocimos lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Antes de continuar, vamos a aclarar buenas nuevas, ¿ok? Buenas nuevas quiere decir, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Ahora, buenas noticias, la podemos decir también, buenas noticias. Ahora, ¿qué son esas buenas noticias? ¿Buenas noticias de qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Buenas nuevas será que estábamos perdidos y ahora hay un camino, y ese camino es el Señor Jesucristo, y por medio de Él podemos llegar a Dios. Entonces, las buenas nuevas son, si yo vengo a decirte, Yesenia, hay unas buenas nuevas que te tengo. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que tú y yo, todos nosotros, en nuestro pecado, estábamos perdidos y vamos al infierno. Pero las buenas nuevas es de que hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Y si ponemos nuestra fe en Él, vamos a ir al cielo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, conocer la verdad de Dios es conocer el Evangelio. Y ese es el énfasis de que nosotros ponemos aquí en nuestra congregación. Queremos que todo el mundo conozca la verdad de Dios. No que conozca la Biblia por solamente conocer la Biblia, conocer las verdades de la Biblia, sino que conozca la verdad de Dios que lo hace salvo, la verdad de Dios que lo lleva a la vida eterna. Y la verdad de Dios es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en la Biblia vas a encontrar tú que cuando habla del Evangelio, hay veces dice el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Pero otras veces dice el Evangelio de Dios. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. No hay varios, no hay diferentes evangelios, un solo evangelio. Entonces, cuando dice la Escritura el Evangelio de Dios y cuando la Escritura dice el Evangelio de Cristo, está hablando del mismo evangelio, ¿ok? No nos confundamos porque hay un solo evangelio. Ahora, toda la Biblia no es el evangelio, sino que la Biblia contiene el evangelio, la verdad de Dios. Ahora, en la Biblia hay 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Son 4 evangelios. Ahora, esos 4 evangelios no son diferentes. Es un solo evangelio. Simplemente que se enfocan en diferentes aspectos o narran ciertas historias del Señor Jesucristo que hablan del evangelio, del único evangelio que hay, un solo evangelio. 4 evangelios que son desde la perspectiva literaria, se le llama evangelios, diferente a los libros históricos de la Biblia, diferente a las cartas de Pedro y de Pablo, a las cartas que hay en el Nuevo Testamento, diferente a los libros proféticos del Antiguo Testamento, como los profetas mayores, que son Isaías y Jeremías, y los profetas menores, que son como Oseas y como Habacuc y como Malaquías. Esos son profecías. Son literalmente, desde el punto de vista literario, son profecías. Desde el punto de vista histórico, tenemos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, es un libro histórico. Desde el punto de vista de literatura apocalíptica, tenemos el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y tenemos el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de evangelios, desde el punto de vista literario, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esos 4 evangelios hablan de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en esos 4 evangelios nos hablan de un solo evangelio, de un solo camino, que es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y entonces cuando nosotros hablamos que la Biblia, si tú lees Génesis, no vas a ser salvo
por leer Génesis. Si tú lees Apocalipsis, Apocalipsis no te hace salvo solamente por leer el libro de Apocalipsis. Lo que te salva es entender el evangelio que la palabra de Dios tiene, predica, ¿sí? Muestra, enseña. Entonces es por eso muy importante que debemos entender que nosotros queremos conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces hoy día vamos a ir a través de la Escritura para ver dónde encontramos el evangelio en la Escritura. ¿Ok? Y vamos a ir entonces por partes. Vayamos en primer lugar a Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿se dan cuenta? La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la Escritura nos está diciendo que la verdad es el evangelio. Y una vez que nosotros hemos escuchado la verdad de Dios, el evangelio, entonces nosotros podemos ser salvos. No hay otra manera de ser salvos, solamente conociendo y entendiendo la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 5. Y miren lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 5. Dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Ahora en la traducción dice por la palabra verdadera del evangelio. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de la verdad. En otras palabras, si el escritor usara la palabra solamente verdad, lo que está diciendo, lo que se está refiriendo es del evangelio. Y si usara la palabra evangelio, lo que se está refiriendo es a la única verdad de Dios. Amén. Entonces entendemos que la verdad de Dios es el evangelio. Amén. Vamos a ver en otros pasajes cómo en los otros pasajes nos habla acerca de este mismo concepto, que la verdad es el evangelio. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? El cual quiere, Dios está hablando de Dios, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿qué verdad? De que conozcan que Dios es omnipresente, omnipotente, que conozcan que Dios es eterno. ¿Esa es la verdad? Eso es verdad, ¿sí? Conocer eso es verdad. Pero lo que te hace salvo es conocer la verdad de Dios, que es el evangelio. Amén. Vayamos ahora ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir baluarte? Baluarte quiere decir sostén o quiere decir fundamento. La iglesia es baluarte o fundamento de la verdad. Entonces, cuando nosotros venimos acá a la iglesia, venimos porque hablamos el evangelio, predicamos el evangelio, vivimos el evangelio, porque eso es el fundamento de la iglesia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente venimos a conocer la verdad de Dios y llenarnos de conocimiento y hacernos grande en nuestra cabeza de conocimiento de Dios. Eso es importante, conocer a Dios, pero ¿de qué sirve si no conoces el fundamento que es el evangelio, el cual te sostiene, el cual te salva, el cual te lleva a la presencia de Dios? Muy importante entender eso, ¿ok? Ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4, versículo 3, miren lo que dice: prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, está hablando de apostasía aquí, pero yo no quiero que vean eso, yo quiero que vean que está mencionando acerca de la verdad. Y dice, los que han conocido la verdad.
Ahora, ¿cuántos aquí han conocido la verdad? ¿Qué quiere decir haber conocido la verdad? Los que han conocido, ahí dice, los que han conocido la verdad es los que han conocido el Evangelio. Entonces, todos nosotros hemos conocido el Evangelio, lo hemos recibido, la verdad, las buenas noticias, y hemos recibido a Cristo. Entonces yo puedo decir, yo conozco la verdad de Dios, que es el Evangelio. Amén. Ahora vayamos a otros textos. Vayamos ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancias, apártense de los tales. Entonces ahí el apóstol Pablo le está dando un aviso de peligro y le dice, apártate. ¿De quién se va a apartar? ¿De quién se van a apartar? Apártate de los que no conocen la verdad. ¿Sí? De los que no conocen la verdad. Ahí la Escritura está diciendo, apártate de los tales. ¿Por qué? Porque estos han sido privados de la verdad, del Evangelio. Entonces, es peligroso, dice la Escritura, juntarnos con gente que cree ser salvo, pero no tiene la verdad, no tiene el Evangelio. Y dice la Escritura, apártate de ellos, porque ellos han sido privados de la verdad, no tienen el Evangelio. ¿Esos quiénes son? Esos son personas religiosas. Tú, una persona religiosa que cree que está en lo correcto, es muy difícil que le presentes la verdad, porque ya cree que está bien con Dios, ya cree que va en camino a Dios, y entonces no entiende la verdad, pero entonces es muy difícil que tú le evangelices porque no va a entender, es religioso, está cuadrado, está ya así cerrado su corazón. Entonces, dice la Escritura, apártate de él, porque esa persona ha sido privado de la verdad, nunca va a entender la verdad, porque no quiere, ya está puesto en sus ideas y no quiere cambiar, ¿sí? Bueno, vayamos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 18. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transformaron la fe de algunos. Entonces quiere decir que hay gente que se desvía de la verdad, que se desvía del Evangelio, que antes estaba en el Evangelio y decía tener la verdad, pero ¿qué sucedió con ellos? Se desviaron del Evangelio, se fueron de la verdad de Dios. Quizás sigan hablando de Dios, quizás sigan hablando de Cristo, sin embargo ya no creen en la verdad, se han separado de la verdad. Vayamos ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, para conocer el Evangelio. ¿Ok? Una más, capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos 7 y 8. Estas siempre, está hablando de mujeres, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay gente así, ¿verdad? Que aprende esto, aprende aquello, conoce cosas del Dios, pero nunca llega al conocimiento del Evangelio. ¿Quiénes son esas personas? Alguien que es religioso. Una persona religiosa te habla de Dios, te dice creer en Dios, dice que obedece a Dios, pero no conoce el Evangelio, no conoce la verdad. Ahora viene en el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces hay gente que no quiere conocer el Evangelio, que lo hace a un lado, se aleja de él, lo tuerce, no lo predica como es, lo engaña a la gente. Pero si aquel que está en la verdad conoce entonces el Evangelio, la verdad de Dios. Amén. Vayamos ahora al capítulo 4 de ese mismo libro, versículo 4. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a las mentiras. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Les doy un ejemplo. Había un predicador, no recuerdo su nombre, pero era un predicador que varias iglesias conocían aquí, de compañeros míos. Un buen predicador. Mucha gente
lo escuchaba, lo seguía. Tenía programas de radio y salía en la televisión y cosas así. ¿Y qué sucedió? Y predicaba la verdad, decía que predicaba el evangelio, ¿verdad? La verdad. ¿Qué sucedió? Que fue a México, andaba por México y no sé cómo fue que conoció a uno que se llamaba Miranda. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba Miranda, que era puertorriqueño? José Luis Miranda. Ese hombre decía que él era Dios. Decía que primero decía que él era Cristo, después dijo que él era el Espíritu Santo, después dijo que él era el anticristo, y la gente se comenzó a tatuar el 666. Las mujeres se comenzaron a tatuar el 666, las que lo seguían. Y cuando ese hombre entraba a la iglesia, la gente no le cantaba a Dios, ¿verdad? Como nosotros, sino que le cantaban a él. Y entonces él entraba por el pasillo y la gente se volteaba y le cantaban a él. Te adoramos, papito, te adoramos. Lógico, es un hereje, un falso profeta, que estaba perdiendo a toda esa gente. Bueno, este pastor que les menciono, que predicaba la verdad, lo comenzó a seguir a él. Y después trabajaba para él. ¿Qué quiere decir? Que dejó la verdad que predicaba. Conociendo el evangelio, conociendo la verdad, se extravió y comenzó a seguir a este hombre que era un anticristo. Y comenzó a adorarlo y a buscarlo a él. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si ese era un hombre que era usado por Dios y predicaba y la gente se convertía, él decía que predicaba el evangelio y escuchábamos que predicaba el evangelio. Sí, predicaba el evangelio, pero el evangelio, la verdad, no estaba en su corazón. Nunca había recibido la verdad. Entonces es por eso la insistencia de la iglesia de siempre predicar el evangelio. Aun cuando ya conocemos el evangelio se tiene que reafirmar y reafirmar y reafirmar. ¿Por qué? Porque puede haber corazones que todavía no han recibido el evangelio, la verdad de Dios. Pero quizás hoy es el día de salvación y es el día en que el corazón de esa persona se abre y recibe el evangelio de verdad y entonces conoce la verdad de Dios y esa persona entonces va camino al cielo porque Cristo lo ha salvado. Amén. Entonces por eso la insistencia de predicar el evangelio. El evangelio pensamos que es para los perdidos, pero no, el evangelio es para la iglesia, es para que se predique en la iglesia y se enseñe y se repita en la iglesia y nos pongamos a pruebas unos a otros si conocemos el evangelio, si estamos en el evangelio, si caminamos en el evangelio constantemente. Amén. Entonces ahora Tito, el siguiente libro, y veamos en Tito, capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces nosotros conocemos la verdad cuando venimos al evangelio. Amén. Y eso lo hemos recibido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Dios nos ha escogido y nos ha entregado su verdad, su evangelio, para conocerlo a Él. Ahora ahí mismo en Tito, capítulo 1, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, ahora que les mencioné todos esos versículos, si ustedes fueran a todos esos versículos y a la palabra verdad la cambiaran, ¿por qué palabra la cambiarían? Por evangelio, ¿verdad? Si ustedes van a su Biblia y anotan ahí bajo esa palabra, verdad, lo que ustedes ponen ahí es evangelio, porque a esa verdad se está refiriendo ahí, al evangelio. No se está refiriendo a que si Dios es trino, no se está refiriendo a que si Dios es omnipotente, omnipresente, si es el creador del mundo. No a esa verdad, no se refiere a esa verdad, sino se refiere al evangelio. Amén. Yo creo que ya le puse mucho énfasis a esto. Entonces, si yo les hablo nada más de Dios, de que el amor de Dios, que Dios es amor y que Dios es maravilloso y grande y poderoso y que nos cuida, tú no le estás diciendo el evangelio a la gente. Lo estás dejando igual como estaba para ir camino al infierno. Tú les tienes que decir
que son pecadores como tú y como todos nosotros los humanos, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y necesitamos reconocer que las buenas nuevas es que el único que pagó por nuestros pecados fue Cristo Jesús. No hay otra manera de ir al cielo. Eso es el Evangelio. Eso es los versículos que yo les he estado mencionando cuando habla de la verdad, se refiere a esa verdad. Amén. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos entender como cristianos para no errar cuando hablamos a la gente del Señor. Porque muchas veces estamos consolando a alguien que está enfermo, que está necesitado y le decimos que bueno es Dios y que Él es amoroso y Él es tierno y Él es esto y es aquello, pero nunca le presentamos el Evangelio y sigue la gente perdida sin Cristo Jesús. Amén. Ahora yo quiero que ustedes anoten en sus Biblias. Quizás ahorita vamos a ir rápido y no lo van a poder hacer, pero yo les invito a que hagan esto que yo hago. Miren, cuando hay ciertos versículos que me hablan de ciertas cosas, yo los marco y les pongo un color, y entonces ya sé ese color qué significa, ¿verdad? De qué tema está hablando. Entonces esa es parte del estudio de uno y lo puedes hacer. Entonces yo te voy a dar 12 versículos donde habla netamente del Evangelio. ¿Ok? Entonces la Biblia, no toda la Biblia te habla del Evangelio. Sabemos que los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te habla del Evangelio, ¿verdad? Amén. Pero ahora vamos a ir a otras escrituras, 2 escrituras, donde netamente se está hablando del Evangelio. Y eso es muy importante que tú lo conozcas. ¿Para qué? Para que el día que tú estés con alguien, con un amigo, un familiar, y tenga la oportunidad de presentarle el Evangelio, entonces tú hables tu Biblia y vas a esos versículos y tú le lees esos versículos a la persona y tú le estás enseñando entonces el Evangelio a esa persona y tú le puedes explicar el Evangelio con esos versículos a la persona. Amén. Es una herramienta para ustedes, para que ustedes puedan hacer el trabajo que Dios quiere que ustedes hagan. Amén. Entonces vayamos en primer lugar al primer versículo. Lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 53. Vamos a ver el versículo 4 y 6. Miren lo que dice ahí Isaías 53, 4 y 6. Al 6. Dice, ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, ahí está Cristo, ¿verdad? Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces marquen Isaías 53, del 4 al 6, y ustedes ahí le pueden presentar a la gente el Evangelio. Ahí, ese es el Evangelio, ahí está el Evangelio. Ahora, cuando dice que fuimos sanados por sus llagas, no se está refiriendo a la sanidad física, se está refiriendo a la sanidad del alma, al espíritu. ¿Sí? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él vino a sanarnos con su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Ahora vayamos a otro. Vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso el Evangelio. Si ustedes lo unen a 53 de Isaías y unen ustedes pueden explicar más amplio el Evangelio. Amén. Ahí está lo que Cristo hizo por nosotros. Por cuantos todos pecaron, todos somos pecadores, estamos destituidos de la presencia de Dios, no podemos entrar a la presencia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No pagamos nada, Él lo hizo.
mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ahí mismo en Romanos, vayamos a Romanos 4, del 4 al 5. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es confiada por justicia. Ese es el Evangelio. ¿Por qué está hablando del Evangelio ahí? Está diciendo que aunque trabajes o no trabajes, no te cuenta de nada. Que lo que cuenta es la gracia de Él y que tú tengas fe en Él. La fe es la que te hace salvo cuando pones tu fe en Cristo Jesús. Amén. No tienes que hacer nada para ser salvo. Vayamos a 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ahí afirma que dice la Escritura que Cristo murió por nuestros pecados, ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Conforme lo que la Escritura dice, Él cumplió la Escritura. Y dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y usted lo puede explicar y le puede decir a la persona, ¿se dan cuenta? Él murió por nuestros pecados, Él resucitó, y así como Él resucitó, si tú pones tu fe en Él y le pides perdón por tus pecados, Él entonces te da vida eterna, te resucita también en el día de la resurrección. Amén. Vayamos ahora a Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. El Evangelio. ¿Cómo podemos recibir el sello de la salvación del Espíritu Santo? Solamente por fe en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces ustedes pueden explicar a la gente, nuestros pecados nos hacen que estemos muertos espiritualmente, vamos camino al infierno, pero si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, somos salvos por su gracia, gratuitamente, un regalo de Dios. Amén. Vayamos ahora entonces a Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, estaba hablando de Cristo, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces usted puede enseñar ahí que Cristo murió a pesar de ser Dios, y se hizo a un lado el ser Dios, para entonces Él morir como hombre por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitare toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Que está enseñando ahí que por el sacrificio de Cristo nosotros ahora tenemos paz con Dios. La ira de Dios ya no viene sobre nosotros, sino que Dios ahora nos ha abierto las puertas para que nosotros entremos a su presencia. Amén. Ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Amén. Dice así, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Qué hermoso pasaje. Amén. Perdonando todos nuestros pecados.
No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar si nosotros venimos a Cristo Jesús y nos arrepentimos y pedimos a Él misericordia. Amén. Ahora vayamos a Tito, capítulo 3, y vamos a leer del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces Él nos salvó gratuitamente, nos salvó por su misericordia. No tenemos que hacer nada para ser salvos, y Él nos ha regenerado por la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y entonces Él nos ha dado abundantemente su Espíritu abundantemente en nosotros, para que nosotros conozcamos su gracia, su amor, y seamos justificados por su gracia. Amén. Vayamos ahora a Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no corrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Perdón, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debían ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordiosos, fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? Expiar quiere decir, pagó los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó, Él expió, Él tomó nuestro lugar, Él dio su vida por nosotros, Él pagó para detener la ira de Dios y darnos salvación. Amén. Y último, vayamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 25, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, era perfecto Él, amén. Amén. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. 12 poderosos versículos de la Escritura, donde claramente se expone las buenas nuevas, el Evangelio, la verdad de Dios. Y esos 12 versículos ustedes lo pueden usar para evangelizar a sus seres queridos con la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta es una herramienta para ustedes, es para que ustedes la usen, para que ustedes la marquen en sus Biblias, las memoricen en sus mentes, la vivan, la experimenten en su corazón, y la prediquen, la enseñen a sus familiares que están perdidos y van camino al infierno. Ese es el Evangelio, hermanos. Y ese es el tiempo en que nosotros apresuremos nuestros pasos para predicar el Evangelio, hermanos. Hay tanta corrupción y maldad y desastres en este mundo. Hay tanta gente que está sin Cristo Jesús. Y es tiempo que la iglesia, nosotros nos levantemos a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no lo sabemos, pues no lo podemos hacer bien, ¿verdad? Pero hermanos, mire, ahí está, en 12 versículos, ustedes lo pueden dar. Ustedes entiendan, no van a encontrar el Evangelio en otro lado nada más que en esos 12 versículos y en los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Pero por qué los 12 versículos? Porque es más fácil para ustedes leerle un versículo a la persona y evangelizarla, mostrarle la salvación en Cristo Jesús. Que somos pecadores, que nos necesitamos arrepentir, que cuando nos arrepentamos le pedimos perdón al único que le podemos pedir perdón, que es a Dios,
y recibir a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, vivir, seguir y vivir para Él, y saber en nuestro corazón que tenemos la salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Es todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.